Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos adorado juntos y que estamos aquí reunidos, Señor, donde podemos también estimularnos, Señor, a las buenas obras, a buscarte a ti, a orar unos por otros, como ahorita lo hemos estado haciendo y como lo podemos hacer, Señor, en cada oportunidad que tenemos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de palabra. Te pedimos que nos hables a través de este capítulo que vamos a ver el día de hoy del libro de los Hechos, Señor, y pedirte, precioso Dios, que abras nuestro entendimiento, que nos permitas estar atentos a lo que vas a hablarnos a nosotros y que tengamos un corazón sensible, disponible, para que en la observación, en la interpretación de tu palabra, tú, Espíritu Santo, vengas y nos ayudes a aplicarlo a las distintas áreas de nuestra vida, Señor, y que seamos cada día y hoy, Señor, en particular, un poco más como el carácter de Cristo en esta tierra. Gracias por este lugar, gracias por estos amigos y hermanas en Cristo. Gracias, Señor, gracias por esta bendición. Ayúdame a mí, precioso Dios, a poder expresar las ideas de manera que tengan sentido correcto para nosotros y podamos comprender y entender lo que leemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar en Hechos, en el capítulo número 6, y nos quedamos en el versículo 7, ¿no? Un breve recapitulamiento. Acuérdense que estamos en una escena donde estamos viendo que la iglesia va avanzando bien. Todos están haciendo la parte que les toca hacer. ¿Okay? Los discípulos asumen la responsabilidad cuando vienen algunos problemas. No se hacen de la vista gorda, así como que no está pasando nada. No, sí está pasando y lo atacan, lo arreglan, asumen su rol, atacan el problema sin sacarle la vuelta. Y los discípulos están asumiendo las responsabilidades de liderar y de dirigir a la iglesia de Cristo en toda la escritura y en toda la doctrina. Y eligen a hombres griegos para resolver un problema que había con las viudas griegas, ¿se acuerdan? Entonces, de hecho, no alcanzamos a subir la prédica al YouTube, pero la vamos a subir y ahí te puedes poner al día si no te tocó. Ahora, como todos los discípulos están haciendo, las elecciones correctas, las acciones correctas, el fruto de eso lo puedes ver en el verso 7, que es donde nos quedamos. ¿Qué dice el verso 7 de Hechos capítulo 6? Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes que en ocasiones anteriores daban la contra, obedecían a la fe y se empezaron a convertir. Y este día vamos a ver si es posible, si nos alcanza el tiempo, a cubrir una historia. Me gustaría así como tipo contacuentos, pero ir viendo lo que va pasando y reflexionando para cubrir la historia de una de las personas que fueron elegidos para atender las mesas, ¿sí? Ahora, atender las mesas no es como hoy en día lo entendemos. Hoy dices atender las mesas y pues te imaginas llevar la charola con el menudo así, ¿no? Tenga, aquí está, ¿no? Pero en ese contexto no era realmente eso, porque eso lo pudieran haber hecho los discípulos, los apóstoles, los 12. Digo, servir una mesa no te estorba para preparar una predicación, ¿estamos de acuerdo? O sea, es llevar un plato, un ratito, media hora, tan. ¿Quiere café? No, gracias, sí, bye. Se acabó. El tema con ellos, o este servir mesas, era más un tema de administración. Era un tema de logística, de repartir, de bodegas, porque decían que vendían propiedades y toda esa lana caía. ¿Y quién va a administrar todo eso? Y además ya veíamos que se les daba a las viudas en especie. O sea, se les daba peces, carne, pan, aceite. ¿Dónde guardas todo eso? Entonces, era una tarea, era una faena. ¿No? Eran servidores. Ahora, para esa tarea no necesitas meterte tanto en privacidad con el Señor, porque realmente es una tarea logística, humana. Es como si tú quisieras hacer 4 horas de oración para limpiar tu casa. Pues, o sea, horas, tienes tu devocional y ya. No es igual como para otras cosas que hay que hacer para el Señor. Ahora, todos sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y eso lo vuelve
intrínsecamente un acto de adoración tuyo y mío. Tampoco es tan mundano, ¿no? Pero el punto es que dentro de todas esas personas está la historia de Esteban. ¿Ok? Verso 8. Acompáñame ahí, por favor. Y se salvaron que ahora sí quiso poner las letras a esta cosa. Yo te invito a que traigas tu Biblia, porque no es igual cuando tú lo sigues en tu propia Biblia y subrayas y anotas. Dice, verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este cuate era alguien normal, pero que está usando los dones que Dios le dio para el servicio del cuerpo de Cristo. Y es bien importante que los requisitos, entender, recordar, lo vimos la semana pasada, que servir las mesas no eran los requisitos que pusieron hombres de fe, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Requisitos muy notables de su carácter. No era meramente una solicitud religiosa, era porque es tan importante servir a la gente con la predicación y la enseñanza como el atender a las viudas y darles una repartición correcta. ¿Ok? Es parte del servicio. Y decíamos, no hay niveles. O sea, no, en el cuerpo de Cristo no es que, yo les he dicho a algunos que el pastorado no es el pináculo de la pirámide en el cristianismo. No. Realmente no. En el cuerpo de Cristo no hay posiciones, hay funciones. Pero eso no me hace más que tú, ni menos que tú, ni a nadie más que otro. O sea, hoy predicas, mañana limpias baños, ¿y qué? ¿No? ¿Sí? Esteban, el día de ayer, la semana pasada, servía mesas y del versículo 8 en adelante está siendo un evangelista. El primero, notable, al menos en el libro de los Hechos. Y dice que estaba lleno, en el versículo 8, lleno de gracia y de poder. Veíamos también que estar lleno de es sinónimo de controlado por, no como una marioneta, sino que está tu vida tan influida de la gracia de Cristo, del poder del Espíritu de Dios sobre tu vida, que eso afecta todo lo que haces, todo lo que dices, todas tus actitudes, todas tus reacciones, ¿no? Entonces Esteban estaba lleno de gracia. ¿Qué significa estar lleno de gracia? Que sabía quién era en Cristo. O sea, yo antes era un puerco pecador y Cristo me salvó. Y entonces eso te resta rayitas y nos vuelve humildes, ¿no? Sé de dónde he venido, de dónde la porquería de la que Dios me sacó. Y Él fue el que pagó el precio, yo no podía, ¿no? Y también dice que estaba lleno de poder. Y eso en nuestra sociedad puede ser como contradictorio, porque asociamos el poder con el ser autoritario, ¿no? Y no, realmente no se refiere a eso, sino que el poder venía por vivir en la gracia de Cristo, ¿sí? El vivir en la gracia de Cristo lo llevaba a vivir una vida en el poder del Espíritu, ¿no? Y dice que hacía milagros de la mano del Señor donde Él estaba, ¿ok? Y sucede esto, verso 9. Entonces, dice, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Había varias sinagogas alrededor de Jerusalén, o sea, varias, ¿sí? Y se levantaron para discutir con Esteban, verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. No lo podían resistir. Y la palabra resistir significa oponerse, ¿no? O sea, no podían decirle nada a Esteban. Solo se quedaban callados, No porque no pudieran decir algo, ¿sí? Sino cuando te están diciendo algo que no sabes qué decir. ¿Por qué? Porque es demasiado evidente. Es demasiado evidente o es demasiado verdadero lo que te están diciendo que te desarman. No sabes ni qué responder. Ahora, Esteban, en esta parte que está hablando y que no pueden resistir su sabiduría, está mostrando la llenura del Espíritu Santo en su vida y la sabiduría que Dios le ha dado en su vida, en su forma de hablar. ¿Sí? Y no sé si te acuerdas que Jesús dijo, de la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces lo que Esteban estaba hablando, lo que hablaba, estaba lleno del Espíritu de Dios. Y no, esto no significa que anduviera hablando cristiañol y diciendo palabras así como que muy wow en la fe. No porque tuviera un vocabulario especial o un tono especial.
¿sí? Sino porque su corazón había sabiduría del Señor y estaba el Espíritu de Dios en él, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Verso 11. Entonces sobornaron, fíjate esto, qué interesante. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Sí? O sea, no lo podían derrotar de ningún modo. Entonces, ¿qué haces cuando no puedes decirle nada a nadie? Pues recurres a la mentira, recurres al soborno, recurres a la murmuración, a la calumnia. ¿Sí? Vamos a dar una lana para que inventen cosas que se las adjudiquen a este Esteban. Verso 12. Y soliviantaron. Soliviantaron significa mover masas. Así, ¿no? Levantar al pueblo, dice, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y cuando lees esto, yo quiero preguntarte algo. ¿Sí o no esto ya lo hemos leído antes? Por favor. O sea, a Jesús le hicieron esto mismo. Le levantaron un falso testimonio. Es que este está diciendo que no sé qué, que no sé qué. Y no era cierto, era falso testimonio. Movieron a las masas, ¿no? Y luego lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Igualito, igualito. Verso 13. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, esto es lo que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Esto está sucediendo igualito. Igualito. Fíjate, en Mateo 26, no vamos a ir para allá, nomás escúchame. Ahí se nos dice que había gente que estaba dando falso testimonio de Jesús. Y estaban diciendo que Jesús estaba diciendo que el templo se iba a destruir y lo iba a levantar en 3 días. Y yo tengo la pregunta, si tú vas a Mateo 26 y lees, ¿Jesús lo había dicho? Claro que lo había dicho. Entonces, ¿por qué la Escritura llama testigos falsos a aquellos acusadores o falsos acusadores cuando Jesús sí lo dijo? O sea, ¿cómo puedes ser un testigo falso si estás diciendo la verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Sabes cómo? Cuando al decir la verdad de alguien, o sea, cuando te dices la verdad, implicas algo que no es verdad. ¿Mm? ¿Jesús había dicho eso? Sí, pero él estaba refiriéndose a su cuerpo, ¿no? Y estos hombres tomando las palabras de Jesús, las dijeron igual, pero están implicando algo que no es lo que Jesús quiso decir. Y, ¿sabes? Tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo entre nosotros, dando falso testimonio, yo contra ti, tú contra mí, entre nosotros. Es que él dijo esto, esto, esto y esto. Pues sí, sí lo dijo, pero ¿lo dijo con la misma intención que tú lo estás diciendo? O sea, lo dijo en el mismo tono que tú estás usando, estás haciendo los mismos guiños que esa persona hizo, o le estás añadiendo crema a los tacos, como decimos. ¿Sí? Y la Biblia aquí está afirmando en este texto, diciéndonos que testigos falsos son aquellos que dicen algo que, aunque sea literal, están implicando una mentira. ¡Pum! Me explotó en la cara eso. Porque sabes que Esteban posiblemente sí había dicho, no lo dice la Escritura, pero sí había dicho, ¿sabes qué? Es que Dios ya no está en este templo, ya, bye, no hay nada, no hay nada, ¿sí? La ley de Moisés ya se cumplió en Cristo y ahora estamos bajo la gracia, tal vez. Pero estos amigos lo toman y lo usan para decir, este hombre está diciendo blasfemias. ¿De dónde? Contra la ley de Moisés, contra este templo, etcétera. Mira las acusaciones que hacen. Dice, blasfemias, fíjate esto, contra este lugar santo. Ese es, ¿a qué se refieren con este lugar santo? Se están refiriendo a 2 cosas. Jerusalén, porque era así como que, wow, Jerusalén, y el templo, ¿no? Y dice, y blasfemias contra la ley. Y contra la ley también implícitamente es una manera de decir contra Moisés, ¿no? Verso 14.
Dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. O sea, la acusación es esta. Este hombre está diciendo que Jesús ha quitado la ley de Moisés, ha inutilizado el templo, va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? De este templo no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Y además, ya no van a ser necesarias las costumbres de Moisés, las costumbres judías. Y yo, pensando en la escena, digo, a ver, si yo te digo que al rato que llegues a tu casa, va a estar Miguel Hidalgo y Costilla para quitarte las escrituras y la propiedad de tu casa y dársela a tu vecino, ¿te sacaría de onda eso? Pues si Miguel Hidalgo ni existe, ¿cómo que sí? No. Dices, haces un chiste, hasta se ríen algunos de ustedes. Claro, ¿por qué? Porque Miguel Hidalgo está muerto. No es cierto, voy a llegar a la casa y no va a haber ningún Miguel Hidalgo y Costilla. X, ¿no? ¿Por qué? Porque está muerto, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿por qué a estos hombres les daba tanta intriga que Jesús viniera y los mantiene en una defensa tan irritante con Esteban? ¿Sabes por qué? Porque en el primer siglo la resurrección de Cristo era irrefutable, era innegable, había demasiados testigos. Pablo años más adelante va a decir, verás, ve con fulano, perengano, ese, a ellos son testigos vívidos que vieron a Jesús resucitado. Había demasiada evidencia de que la resurrección de Cristo era real. Y eso elevaba la atención en aquellos en quienes ya lo sabían, pero no querían creer. Porque decían, ¿y si sí? Entonces seguramente Esteban les dijo, este templo ya es X, ya, busquen a Cristo y Jesús va a cambiar su vida. Pero ellos agarraron eso y dijeron, está diciendo blasfemias, ¿no? Verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro muerto de miedo. ¿Dice eso? No. Dice, como el rostro de un ángel. Y este concilio es muy parecido al lugar donde, o quizá estaban algunas personas que les tocó enjuiciar a Jesucristo. Y si, ¿cómo estarías tú en el concilio? Yo a lo mejor estuviera, pues, hecho ahí, ¿no? Porque estaría temblando, pues. Estaría temblando. Ahora, el rostro de Esteban dice que brillaba. Y pensando un poquito en esto es, por ejemplo, tú, ¿cuánto le inviertes a tu belleza en el espejo cada semana? Que te vas a la tienda fulana y te pones cremas y crema para quitarte la crema y no sé qué tanta cosa, y el pelo y la gel y el cortecito y las pestañas y todo el show. Para decirlo de esta manera, Esteban invirtió como que en otro tipo de estética. ¿Cuál? Una vida sumergida en Cristo. Sumergida en Cristo. Y Proverbios dice que el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro, ¿no? Y Esteban estaba lleno de la gracia de Cristo. Entonces, cuando él andaba en la calle, lo hacía con gracia. Cuando hablaba, lo hacía con gracia. Cuando lo acusaban, él respondía con gracia, ¿no? Entonces, ahora, dice la Escritura que también había poder en él. ¿Poder para qué? Para poderes cósmicos. No. Era para ser testigos. Así dijo Jesús. Van a recibir poder para ser testigos. ¿Y cómo Esteban se metió en este embrollo? Porque, obviamente, se puso a ser testigo de Cristo. Punto. ¿Sí? Pero en ese lío, metido en ese embrollo, aún ahí hablaba con gracia y poder. Y te tengo una sugerencia para esta semana. Tómala o déjala. Es up to you. ¿Qué tal si haces una inversión un poquito distinta y metes inversión de tiempo en la gracia con la que tú te conduces para con los que están a tu alrededor? Sobre todo para aquellos que se manejan contigo con un rostro desencajado, ¿no? Aquellos con quienes te han hecho mal.
Pero sabes, esas personas también necesitan un Salvador urgentemente como tú. Y tal vez Dios quiere usarte como Dios está usando a Esteban, a pesar de la oposición y los rejegos que están estos hombres. Porque ahorita vamos a ver que hay uno que le va a caer todo esto como baldazo de agua fría capítulos más adelante. Entonces, deja que el Señor estos días, esta semana, venga con su palabra y te haga como un peeling de la piel de tu rostro y te lave, por decirlo de una manera, las arrugas de pecado de tu rostro. ¿Sí? Para que trates con gracia y con poder, con el testimonio de Cristo sobre tu vida a los que están a tu alrededor. Ponte a cuentas con el Señor, ¿no? Y ahí termina el capítulo 6. Vamos al capítulo 7. Dice el verso 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Ya están ahí en el concilio. Ahora, recuerda las acusaciones. Blasfemias contra este lugar, y contra la ley y contra Moisés. ¿Ok? Esos dos frentes. Ahora, ante esta acusación, Esteban, ¿sí? Griego, ¿no? Les va a dar un sermón en varios versículos y les va a dejar en claro que en realidad él no está ni contra Dios, ni contra la ley, ni contra Moisés, ni contra Israel, ni contra Jerusalén. De hecho, los va a pasear por algunos salmos, por David, por Génesis, por Éxodo, los va a llevar con el profeta Amós. O sea, les está diciendo que en realidad él conoce la Torá de principio a fin y los libros de los profetas, etc. ¿No? Les va a dejar en claro que pues nada que ver. Y en ese recorrido les va a dejar en claro algo. Todo el plan de Dios, toda la historia de la Biblia, esa Biblia que tienes ahí en tus manos, se trata de una sola cosa. ¿Cuál es? Tu salvación, nuestra salvación por gracia y por la fe. ¿Y sabes qué también? Que tú, judío, lo rechazaste. Pero no estás perdido. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y ese es el mismo mensaje para ti, para mí. No es que la Biblia habla de A, B, C, que los jinetes de allá del Apocalipsis y las 7 copas. Ok, pero realmente es el compendio y el relato de un Dios viniendo a rescatarte a ti y a mí, porque nosotros no lo elegimos a Él. Jamás. Él nos eligió a nosotros en su misericordia. Y la pregunta es, y tanto era para ellos como para nosotros hoy en día es, ¿lo vas a elegir? Eso es. Y cada día de tu vida. Muchas Biblias comienzan el capítulo 7 diciendo, la defensa de Esteban. No sé si lo puedes ver en tu Biblia. Pero es curioso porque Esteban no se defiende. Vamos a ver que no se defiende. ¿Cómo te habrías defendido? No, yo no dije eso, yo jamás diría algo así. Es que yo, o sea, enfocándote así como que yo. Esteban lo que hace, dice, ¿yo qué? Voy a dar un testimonio de Cristo ante el concilio. Verso 2, y ahí viene. Y él dijo, varones, hermanos y padres, para empezar, mucho respeto si se fijan. Oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y aquí está el primer punto. Les está diciendo, padres, hermanos, varones, Dios escogió a nuestro padre Abraham, ¿qué crees? No en Jerusalén, lo escogió en Mesopotamia. Como diciendo, Dios no está confinado a un lugar. ¿Sí? Él es el dueño del cielo y la tierra, o sea, bájale 2 rayitas a tu Jerusalén, ¿no? Y es importante porque fue elegido por Dios en el lugar. Pero Dios es dueño de todo. O sea, Dios eligió a Jerusalén, pero es dueño de todo. Verso 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre
y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. O sea, pensemos un poquito en lo que Dios le dijo a Abraham. Vete de la casa, que en ese tiempo el Betav, la casa, el sentido patriarcal y de pertenencia era todo. Cuando Dios le dice, deja eso, es así, what? Ajá, o sea, tienes que tirar todo. Y luego le dice, vete a la tierra que te voy a mostrar. No le dice, vete a la tierra que ya te mostré. Ya te mostré el brochure, el catálogo. Viste que hay McDonald's, Starbucks, hospitales, tu casa en la esquina con terreno adicional. No. Si Dios hubiera hecho eso, entonces habría negociado con Abraham. Pero Dios no negoció con Abraham. Le dijo, ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Y no había Google Maps. Solamente estaba la promesa de Dios en su vida. Pero en el verso 7, al final, dice algo muy bueno. Dice, saldrán, dice, y me servirán en este lugar. Y ¿sabes? Eso se va a convertir, para Abraham va a ser tu oportunidad de adorarme. Y con eso vale la pena todo, el esfuerzo, el riesgo y la inversión que Abraham iba a hacer, ¿no? Y luego dice el verso 9, los patriarcas, que por cierto son el epítome de la autoridad y el linaje de la nación y la cultura completa de Israel. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, envidiosos los hermanos, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Fíjate, este discurso está bien interesante de Esteban, porque esto lo está diciendo resumidísimo Esteban. Pero Esteban, cuando tú lees Génesis y ves la historia de José, está bien loco porque parece que le fue de malísimo y de peor en mal y de mal en peor como perro, ¿no? Su vida. Pero cuando lees a Esteban, parece que todo estuvo bien. O sea, desde la perspectiva de Esteban, no pasó nada, ¿no? Y sabes que a la luz de la eternidad, realmente no pasó nada. Sí, le tocó un montón de cosas, pero dice, Dios le libró de todas sus angustias, de todas sus angustias. Continúa, dice, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre a toda la tierra de Egipto y Canaán, y grande tribulación. Y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Pregunta, dice Esteban, ¿dónde había pan en casa cuando hubo una hambre brutal, una crisis mundial, incluso en la Tierra Santa? ¿Dónde había pan? Respuesta, en Egipto, no en Jerusalén, ¿no? Y Dios está bendiciendo y está usando a José en Egipto, no en Jerusalén, como para bajarle las rayitas, ¿no? Verso 13. Y en la segunda visitada de los hermanos, José se dio a conocer a sus hermanos. No sé si te acuerdas la historia de José, pero cuando sus hermanos llegan a pedir comida a Egipto, les dan grano. Pero José les siembra una pieza de plata de valor para inculparlos. Y la siguiente vez que vienen a pedir la segunda venida de los hermanos, en la segunda vez que se ven con José, los aprenden y José se les revela a sus hermanos. Ahora yo quiero que pienses en el paralelo con la historia de Jesús. ¿Te fijas? O sea, así como José no fue reconocido la primera vez, Jesús no fue reconocido por los suyos la primera vez. Dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando los hermanos de José lo ven por segunda ocasión, ¿sí? Así Jesús dijo que en su segunda venida todo ojo le verá y sabrán ante la evidencia de que es el maestro de maestros. Ay, me pongo chinito. Dice, y fue manifestado, continúa el verso, a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela.
en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto y murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. O sea, todos fueron a parar al sepulcro que Abraham había comprado, ¿no? Y hasta aquí está hablando en torno al lugar, Esteban. O sea, ustedes muy enamorados de Jerusalén, del templo, pero sabes, lo especial no es la tierra en sí, sino la mirada de Dios en la tierra. O sea, Dios hace especial todo aquello donde Él pone su mirada. ¿Sí? Egipto fue especial cuando Dios puso a José y su mirada allí. De hecho, a José en Egipto se le mencionaba como Safnat Penea. ¿Qué significa? Salvador del mundo. O sea, José, si tú no hubieras venido a Egipto, nos hubiéramos muerto todos. Todo el mundo conocido fue a pedir alimento a Egipto. ¿Sí? Mesopotamia, ¿por qué fue especial Mesopotamia? Porque Dios ahí puso su vista y llamó a Abraham ahí, ¿no? Entonces, bájale muchas espumitas de Jerusalén y del templo. Ahora dice Esteban, les voy a hablar de Moisés y de la ley, verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía nada de José. Así de efímeros somos tú y yo, fíjate. ¡Wow! Puede ser el Safnat Panea y Dios te usa y mueve 1000 masas. Hoy estamos, mañana, bye. El único que permanece es Dios y su palabra. Verso 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Es la matanza de los varoncitos en Egipto, ¿se acuerdan? Tarea, ve El Príncipe de Egipto si no te acuerdas, en Netflix. Verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Yo ahí así como que... Espérame tantito. Interesantísimo. ¿Qué hizo Moisés recién nacido, además de pedir leche y cambio de pañales para agradarle a Dios? Nada. Nada más es porque Dios es un Dios de gracia. Tú y yo no podemos hacer nada. Dice y continúa, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón la recogió en la canastita, ¿se acuerdan? Que va en el río. ¿Okay? En la película ponen que la rescató la esposa de Faraón, pero no, fue la hija. Y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Claro, o sea, Moisés era alguien que había sido instruido con lo mejor, de lo mejor, de lo mejor en el Harvard de aquel entonces, donde iban con corbatita egipcia, pelones, ¿no? No era un debilucho, pues. Era hebreo, pero fue criado con pipa y guante. Verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, fíjate, se aventó 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él, Moisésito, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Lindo, Moisés. Claro, tienes toda la preparación. ¿Quién la tiene? Moisés. ¿Quién tiene toda la formación política y de palabra para negociar? Moisés. Entonces sale, pasa esto y dice, les va a caer el 20, que en realidad, para eso llegó súper Moisés. Dice, mas ellos no lo habían entendido así. Verso 26, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Probablemente incluso como hasta en tono altanero, ¿no? Quizás, quién sabe. Verso 27, entonces el que maltrataba a su prójimo, ¿por qué te decía esto que con cierta altanería? Pues por lo que Moisés pensaba, no, pues es que yo soy el mero aquí, ¿no? ¿Quién te ha puesto? Le dice esta persona,
por gobernante y juez sobre nosotros. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y esto, en el concilio de Esteban, ahí donde está, pudo haber sonado muy incómodo. ¿Por qué? Porque está planteando otra vez un paralelo. Está diciendo, el mismo pueblo, ustedes están rechazando a Moisés. Vino a ustedes en primera instancia y dijeron, ¿quién eres tú, juez sobre nosotros? También rechazaron a José, rechazaron a Moisés y ahora están rechazando y rechazaron a Jesús. Están iguales, ¿no? 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Okay? Pasados, verso 30, pasados 40 años, fíjate esto. 40 años pensando que es el super Moisés. Luego pasa esto y se va al desierto. Huye. 40 años en el desierto entendiendo que él no es absolutamente nada. Puede ser olvidado como la hierba que se marchitó ayer y la cortaron. Todo lo que tenía en su mente se fue a la basura. Y después van a venir 40 años guiando al pueblo de Israel, entendiendo que Dios puede usarlo, dándose cuenta que no se trata de él, sino de Dios. Qué proceso de Moisés tan brutal. 40, 40 y 40. Dice, continúa, dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Ya tenemos a un Moisés transformado un poco más. Ya tiembla, ¿no? Ya no es el super Moisés de hace rato. Y Dios tiene un diálogo con Moisés y llega a tal nivel la bajeza de Moisés que dice, ¿sabes qué, Señor? Manda a otro. Yo no puedo, soy tartamudo. Moisés ya ni siquiera está seguro de sí mismo, de las habilidades que antes tenía, ¿no? Verso 33. Y le dijo el Señor, quita el calzado, esto está increíble, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y Esteban como diciéndoles, no es Jerusalén tampoco ese lugar. ¿Por qué? Porque ¿dónde está? Está cerca del Sinaí. ¿Y dónde está la península del Sinaí? Pues súper al sur en el mapa. Y Dios está diciendo, de alguna manera, tierra santa es justo donde yo estoy, no donde nosotros decidimos. De hecho, hay un salmo que dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Es donde Él está, no donde nosotros queremos meter a Dios como en una cajita. ¿Sí? Tú puedes estar en el lugar más horrible del planeta, pero si Dios baja ahí, es tierra santa. ¿Sí? Verso 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, es Esteban, acuérdense que es Esteban. Este Moisés, a quien habían rechazado la primera vez, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Se fijan que les está dando como una cachetada de guante blanco? El Esteban. Se nota la intención. O sea, y les está diciendo, hay un patrón aquí. ¿Cuál es el patrón repetitivo? Ustedes rechazan a todo a quien Dios manda. Rechazaron a Moisés, lo hicieron con Jesús y va a volver a librarnos a todos. Verso 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales, igual que Jesús, prodigios y señales, igual que Esteban, que veíamos que hacía prodigios y milagros, ¿se acuerdan? En tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés, este también está bueno, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel,
O sea, Moisés ya les había dicho, como el emoji ese del... Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oirán. O sea, Moisés les dijo, va a venir alguien a quien tienen ustedes que oír y seguir. Y cuando llegan con Juan el Bautista, no sé si te acuerdas en los evangelios, le dicen, oye, ¿eres tú el que había de venir? No, les contesta Juan el Bautista, ¿eres Elías? No, ¿eres tú el profeta? El de Moisés, el que Moisés había dicho. No, les dice, pero justo atrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy ni siquiera digno de atarle la cuerda de los zapatos, ¿sí? Y él va a venir y los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y unos días después, cuando Jesús llega al Jordán, Juan les dice, ¡hey, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y a los del concilio les constaba, porque estuvieron ahí, pues. Verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Claro, las palabras de Cristo son palabras de vida eterna. ¿Se acuerdan? 39. El cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones volvieron a Egipto. O sea, le está diciendo, sí se quedaron acá, pero por dentro te regresaste a Egipto. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, decían. O sea, el pueblo súper orgulloso de Moisés, pero a Moisés también lo rechazaron. Dijeron, no, pues quién sabe, allá se está muriendo en el Sinaí. Haznos un becerrito de oro. Y se hicieron otros dioses. Verso 41. No pierdas de vista a Esteban en el concilio, ¿ok? Dice 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas. Y aquí se va el libro de Amós. Y dice el libro de Amós, ¿acaso? Y dice Dios a través de Amós, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Es un mono que era de acero, que lo calentaban al rojo vivo de manera que se ponía rojo con fuego, y en las manos rojas de acero ponían a los bebés recién nacidos para que... Y esa era su adoración para estos monigotes, ¿no? Entonces, a estas alturas les está diciendo Esteban, ya tenían la ley y aún así la rompieron. La ley que tanto defiendes, en realidad tú mismo y tus padres ya la habían roto. Y dice, os transportaré pues, les dice Dios, más allá de Babilonia para extirparles el corazón enfermo de idolatría. El Salmo 51 muchas veces, Isaías 51, que es donde dice que por sus llagas hemos sido sanados, muchas veces lo entendemos para salud física. Pero ¿sabes cuál es la enfermedad que Dios quería curar en Israel? Estaban enfermos de idolatría. Y ponte a leer en la escritura cuántas veces el pueblo de Israel, luego de que volvieron de Babilonia, de esta reprimenda del Señor, ¿cuándo volvieron a adorar a otro Dios? Nunca. No se registra en la escritura. Ya no hay templos, ya no hay nada, se acabó la idolatría. Entonces, dice el 44, todos nuestros padres, tuvieron nuestros padres, el tabernáculo también del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. O sea, para el tiempo de Esteban, hermanos, amigos, el tabernáculo ya no era como el que le había tocado allá en el desierto. Ni siquiera como Salomón, porque Herodes agarró el templo y lo expandió y lo volvió así como que ¡wow! Pero en el lugar santísimo ya no estaba el arca ni siquiera. O sea, es como si les dije, Esteban les está diciendo, pues es que tienen ahí un cascarón, pero está vacío, está hueco. Dios no está ahí.
45 dice, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Y Dios que le dijo a David, tú no me vas a construir un templo, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y verso 47 dice, más Salomón le edificó casa. O sea, Esteban les está diciendo, nuestros antepasados tenían el tabernáculo, luego tuvieron el templo, pero aunque tenían el tabernáculo y el templo, caminaban en idolatría, andaban en malos pasos. O sea, el templo no ayudó en nada, realmente. Y Salomón se los confirma en el verso 48, dice, si bien el Altísimo, como dice, de ahí viene una frase muy conocida entre nosotros, si bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa edificaréis? Dice el Señor, donde, casi diciéndole donde yo quepa. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? ¿No? O sea, y en este punto, el concilio está como olla presto de presión y ya no pueden soportar lo que Esteban les está diciendo. Que básicamente es esto. Hay un patrón en el pueblo de Israel. Siempre rechazamos a Dios la primera vez y hasta la segunda lo aceptamos. Pasó con José, pasó con Moisés y pasó con Jesucristo. Y aparte hay una fijación en ustedes con el lugar que Dios elige, pero Dios no está atado a un lugar. Construyeron un templo para Dios, pero terminaron idolatrando el templo en lugar de a Dios. Verso 51, aquí viene el escopetazo de Esteban. Verso 51, duros de cerviz. ¿Qué es la cerviz? Esta parte de aquí. Es tener el cuello tieso de tal manera que no eres capaz de inclinarlo delante de Dios. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Qué frase tan durísima para decirle a alguien que sí está circuncidado físicamente. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. O sea, están escuchando el testimonio de Cristo por boca de Esteban, el mensaje de arrepiéntete, cree en el Evangelio de Cristo, pero no. Y les dice, no sean duros y tercos. Verso 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron tus padres? Dime uno dime. Y mataron a los que les anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros, hablando ya de Cristo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles. Estábamos en el Museo Soumaya y vi como una obra así, no me acuerdo qué técnica es, parecía como repujado, pero era oro, no sé qué ondas. Y está la representación de Moisés, como Dios le está hablando la ley, pero están un montón de ángeles y están ayudándole a Moisés a llevar las tablas al pueblo. Me acordé con este versículo. Dice, recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. O sea, hicieron lo mismo que ha hecho todo este pueblo a través de la historia. Lo acaban de volver a hacer ahora con Jesús. Oyendo estas cosas, verso 54, se enfurecía y crujían los dientes contra él. Esteban pudo haberles dicho muchas cosas por su cuenta, pero les habló la verdad cruda del Evangelio. Pero, mira cómo comienza el siguiente versículo. ¿Con qué palabrita? Verso 55. Pero, el pero es como el eje que está en los sub y bajas para darte un contraste. Pero Esteban, todo esto que les dijo, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Puestos los ojos en el cielo. Si tú pones los ojos en la gente, mira, te vas a enojar. Vas a creer, es que todos están bien mal.
y tienen la culpa. Pero luego te miras en el espejo y te das cuenta que tú también eres el principal culpable. Pero si ponemos la vista arriba, cambia la perspectiva. No deja de ser culpable la otra persona, no deja de ser culpable, pero ya tienes otra perspectiva diferente, una perspectiva del lado o desde la altura del Señor. Porque sabes, del otro lado del espejo, o sea, tú mismo, también tienes que arrepentirte tanto como el otro. Y también para ambos, Dios ha provisto una salida y una salvación. Entonces dice de Esteban, he puesto los ojos en el cielo. ¿Qué más dice? Vio la gloria de Dios. Qué interesante cómo comenzó el discurso Esteban, diciendo, el Dios de la gloria, ¿se acuerdan? Eligió a Abraham, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que termina Esteban viendo? La gloria de Dios. Entonces, si tú llenas tu corazón y tu boca del Dios de la gloria y tu mente, tu ser, probablemente vas a terminar viendo la gloria de Dios como Esteban en tu vida. Dice, y a Jesús, no había carburado esto. Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y te voy a aclarar algo ahí. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sabes qué? En la raíz griega de decir a la diestra de Dios, no es que está el Padre y a la derecha está Jesús. La implicación de este texto que Lucas puso es que Cristo estaba puesto de pie. Y eso no se ve en la Escritura. Cristo estaba sentado, normalmente está sentado en su trono. Aquí está de pie. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos. No sabemos. Pero hay opiniones de algunos comentaristas y te las quiero compartir. Una posibilidad es, porque a este punto, si tú te fijas, Esteban ha estado lleno del Espíritu desde que empezó el problema hasta acá. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible que en medio de todo ese problema Dios está ahí con él? Entonces en ese momento es como si Jesucristo estuviera poniéndose de pie para recibir a su primer mártir. Diciéndole, vente para acá, bienvenido. Así, no quiero decir aplaudiendo, pero casi, ven para acá. Otra posibilidad que estuve viendo es que es una manera de expresar que Jesucristo le está diciendo, bien, buen siervo y fiel, en poco has sido fiel, en mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero el punto es que Jesucristo está de pie, en esa visión que tiene. Verso 57, ya vamos a concluir. Entonces ellos, dando grandes voces, cuando dijo, veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre puesto de pie, entonces ellos, ¡guau!, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No digo nada, tengo tengo orejas de pescado. Y arremetieron contra él, dice el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Nota. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Tan, tan, tan. Esta es una mención introductoria que hace del gran personaje de Saulo en el resto de la historia. Y es clave. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ver después, lo puedes encontrar en las cartas paulinas a Pablo, dolidísimo, diciendo, soy como un abortivo, porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Yo me imagino cuántas pesadillas tuvo Pablo, recordando el apedreo de Esteban. Verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, sálvame de esto. No, decía, ¿qué decía? Recibe mi espíritu. ¿A quién te recuerda? Jesús estaba clavado en la cruz y dice que entregó su espíritu. Verso 60,
y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién te recuerda? Los paralelos son increíbles. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, ¿por qué dice durmió? De alguna manera es porque cuando alguien duerme al día siguiente, ¿qué va a hacer? Pues va a despertar. Y sabes, Esteban, un día nos va a tocar conocerlo. Nos va a tocar conocerlo. Ahora, Esteban, sabes, su nombre significa corona, pero sabes, en la sociedad, aquí en nuestro México lindo y querido, Sonora, Hermosillo, que nos encantan las coyotas, es una sociedad en donde es muy poco probable, por lo menos hasta estos tiempos, que tengamos el privilegio de morir por Cristo. Quizá te corran del trabajo, quizá te hagan bullying, se burlen de que eres aleluya, hermano de la religión separada y que quién sabe qué. Sí, posiblemente te quedes sin amigos clásicos de toda la vida, pero sabes, no, es muy difícil que tal vez lleguen y mueras, en este caso como Esteban. Pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Morir con Cristo día tras día. Muere a ti mismo para gloria de Dios. ¿Cómo podemos dar testimonio de Cristo cada día? Siendo seres humanos como Esteban, llenos de gracia y llenos de poder. ¿Y cómo me lleno de gracia, Gus? Reconociendo que necesitas gracia. ¿Sabes quién más en la Biblia se le dice que es alguien lleno de gracia? María. Acompáñame rápido a Lucas 1, verso 46. Esto es importante. Dice Lucas 1, 46. Entonces María dijo, cuando se le aparece el ángel para avisarle, bueno, ya había pasado lo del ángel, ¿no? Entonces dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Sabes cómo te llenas de gracia, así como María? Cuando reconoces que en tu vida necesitas un Salvador, así como María decía, mi Salvador. María reconocía esto. Esteban también reconocía esto. ¿Cuándo más te llenas de gracia? Cuando reconoces tu bajeza como ser humano delante del Señor. Cuando reconoces que hay tanta bajeza en ti que confirmas evidentemente que necesitas a un Salvador para tu vida. El día que tú y yo nos sentimos así, ya, producto terminado, es que yo, en el Señor, ¿sí? Ese día estás tan lleno de tu propia basura que no cabe un gramo, una gotita de gracia en tu vida. ¿Sí? Y tratamos a veces en esa posición a los demás desde un pedestal de juicio y de orgullo, diciendo que yo y tú. Espérame, en vez de desde la gracia de Dios. Yo a algunos de ustedes les he dicho, cuando hables con tu familia, con tu esposo, cuando te pregunten tú qué onda, habla desde el pedestal de tu pecado. Para que el que brille sea Cristo y su gracia y su gloria. ¿Tú y yo qué? ¿No? Finalmente, esta gente no pudo resistir el espíritu que había en él y la sabiduría que había en Esteban. Y el Espíritu Santo y la sabiduría, la Biblia dice que son dos cosas que se piden. Las tienes que pedir. Santiago, el libro de Santiago, dice que si necesitas sabiduría, pídela y Dios te la va a dar en abundancia y sin reproche. Apúntalo en tu oración diaria, Señor, dame tu sabiduría. Es una oración que yo hago todos los días porque por lo menos en mi trabajo tengo que tomar decisiones bien complicadas, donde hay dos caminos que son buenos. ¿Cuál tomas? ¿No? Entonces, pide sabiduría. Y Jesucristo, por otro lado, dijo que si tú y yo somos malos como personas y aún así les sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más tu Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida?
Entonces, yo no sé qué va a pasar en tu semana, esta que va a empezar. Si vas a tener la oportunidad de ser testigo, si lo vas y eso lo va a suceder delante de tu cónyuge, o delante de tus hijos, o delante de tus padres, o delante de tus compañeros de trabajo, pero que sea bajo la llenura del Espíritu Santo en tu vida y en la sabiduría que has pedido a Dios y que Dios te ha dado y te ha concedido sin reproche. Y que tengamos entonces, hermanos, el poder de ser testigos de Cristo por su Santo Espíritu. ¿Listo? Vamos a orar, ¿les parece? Precioso Padre, necesitamos